Proseguimos con el tutorial y vamos ya a ver qué fuerzas se generan sobre las cargas por el hecho de estas tener una velocidad, de estar en movimiento. Nosotros hemos visto que al estar las cargas en movimiento teníamos una intensidad, eso provocaba que la carga se mueve con cierta velocidad, veíamos que se producía un campo magnético B, lo hemos visto justo en el vídeo anterior con la experiencia de Ørsted, y debido a que teníamos este campo B, pues lo que vamos a ver ahora es que se produce una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, y que vamos a ver que es el valor de la carga por la velocidad, producto vectorial del campo magnético. Bueno, esta fórmula que soltamos así a bote pronto, ahora vamos a explicar y vamos a justificar también con un experimento cómo se puede llegar a esto. Bien, entonces también esta fórmula, vamos a aprovechar, lo veremos ahora en unos segundos, nos va a permitir definir el campo magnético B, que antes lo habíamos hecho de una forma, si queremos, muy cualitativa, nos va a permitir definirlo de una forma cuantitativa, porque vamos a ver que el módulo de ese campo B va a estar relacionado con la fuerza que aparece, el valor de la carga y la velocidad que tiene esa carga. Entonces, bueno, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a, como digo, empezar a definir el campo magnético B como una propiedad, vamos a escribirlo por aquí, una propiedad del espacio en la que una carga puntual, propiedad del espacio, en la que una carga puntual, va a ser Q, que se desplaza, una carga puntual Q, que se desplaza a una velocidad V, pues va a experimentar los efectos de una fuerza perpendicular. Esta es la fuerza, ¿de acuerdo? Experimentará, podemos poner, experimentará los efectos de una fuerza perpendicular, y que además sabemos que va a ser proporcional a V y proporcional a V, valor absoluto, y B, valor absoluto, perdón, el módulo de la velocidad y del campo magnético. Entonces, este resultado es muy importante, es decir, si una carga se está moviendo con cierta velocidad, sabemos que va a aparecer una fuerza adicional a la que ya conocíamos, a la del campo eléctrico, recordemos, vamos a hacer un poco de recordatorio. Si yo tenía una carga que generaba en el espacio, generaba un campo eléctrico, que al final recordemos que la fuerza, si yo colocaba una carga, vamos a llamar a esta Q', la que lo genera, si yo colocaba mi carga Q en un punto del espacio, debido precisamente a ese campo eléctrico que había generado Q', había una fuerza que era Q por el campo eléctrico. Bueno, pues este campo eléctrico se producía, esta fuerza se producía porque simplemente con que la carga estuviera quieta. Pero ahora supongamos que además esta carga de pronto empieza a moverse con una velocidad v. Por lo que nos dice Lorentz es que, aparte de esta fuerza, vamos a encontrar otra fuerza, vamos a poner el signo más, que va a ser Q por el producto vectorial de la velocidad de la carga, esta carga por el campo magnético, todo esto es porque estamos en presencia de un campo magnético, si no, este término es siempre cero, y todo esto es lo que se va a conocer como fuerza de Lorentz, que complementa la fuerza que se motivaba o se producía debido a la presencia de un campo eléctrico. Por lo tanto, cualquier carga puede experimentar una fuerza, por un lado, debida al campo eléctrico, que esta ya la conocíamos, debida al campo eléctrico, esta ya la vimos, pero también debida al campo magnético. Y ahora aquí el alumno ya empezará a entender por qué llamamos a este curso de electromagnetismo. Es porque no estamos considerando solo que las cargas están estáticas, están quietas, sino que pueden moverse con cierta velocidad. Y cuando se mueven con cierta velocidad, la fuerza que aparece sobre esas cargas ya no es simplemente Q por el campo eléctrico, sino también es Q por el producto vectorial de la velocidad de esa carga por el campo magnético. Pero para introducir este concepto, el de la fuerza de Lorentz, este término aquí es la fuerza de Lorentz,
previamente, perdón, Loren, previamente teníamos que introducir que era el campo magnético, etcétera, que es lo que hemos hecho en los vídeos anteriores. Por lo tanto, hemos llegado a un punto interesante y es en el que tenemos ya la fuerza sobre una carga como composición de la fuerza motivada por el campo eléctrico y la fuerza motivada por el campo magnético. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo se produce efectivamente o cómo se demuestra que esto es así, es decir, que una carga que se mueve con cierta velocidad puede experimentar una fuerza perpendicular. Fijémonos que esta fuerza, la fuerza de Lorentz, va a ser perpendicular a B y a V, porque es el resultado de un producto vectorial. Recordemos, si yo tengo dos vectores cualesquiera, cuando yo hago el producto vectorial, el vector resultante, este vector resultante, tiene que ser perpendicular a este y a este. Es lo que vamos a ver a continuación con el siguiente experimento que les voy a plantear. ¿Esto cómo se demuestra? Pues se demuestra con en un laboratorio. Si yo tengo un cañón de rayos catódicos, vamos a ver cómo hacemos esto. Supongamos que aquí en el origen yo tengo un cañón de rayos catódicos y lo que hago es, voy a coger un electrón, supongamos, y este es mi cañón, y lo voy a lanzar según el eje X, voy a lanzar electrones, que son cargas, es una carga como otra cualquiera. Lanzo electrones con una velocidad determinada, según el eje X, y entonces, además, perdón, no lo había dicho, voy a poner en presencia el experimento de un campo magnético. El campo magnético sabemos cómo se puede crear, o bien de forma natural con imanes, o también de forma artificial si queremos, lo explicamos en vídeos anteriores, con una corriente eléctrica. El caso es que haya un campo magnético ahí, que lo vamos a orientar según Z, y el cañón de rayos catódicos que está aquí lanzando según X electrones con velocidad V. Bueno, pues lo que se demuestra, bueno, aquí tendremos una pantalla fluorescente para poder ver dónde llegan los electrones, y lo que se demuestra es, en este experimento, es que los electrones empiezan a verse desviados de esa manera. ¿Y por qué se desvían de esa manera? Pues precisamente porque se está cumpliendo la ecuación de la fuerza de Lorentz. Si la velocidad, hacemos el producto vectorial por B, pueden ver V por B, pues eso va a resultar, aplicando la ley del sacacorchos, un vector resultante. Vamos a hacerlo en otros colores. Si yo tengo un vector según Z, que es B, y un vector según X, que es V, pues el producto vectorial, aplicando regla de sacacorchos, va a ser un vector perpendicular a esos dos, es decir, según el eje de las Y o Y, que va a salir así. Bueno, pues este es el vector de la fuerza. Podemos ver rápidamente que va a ser perpendicular tanto a V y a B. Podemos ver que efectivamente esos electrones van a ser desviados, precisamente por esta fuerza que se produce aquí. El producto de V por B. Bueno, entonces podemos ver, en este caso los electrones se habrían desviado hacia acá porque van a estar sufriendo esta fuerza de Lorentz. Si el campo magnético fuese hacia abajo, pues la fuerza sería hacia allá. ¿Vale? Bueno, entonces esto es muy importante porque este experimento demostró que efectivamente cargas, en este caso electrones, que se mueven con una velocidad V en presencia de un campo B, sufren una fuerza perpendicular a la velocidad y de valor, el valor absoluto, podemos poner cuánto va a ser. El valor absoluto, si la expresión vectorial es QVB, pues el valor absoluto de ese vector es Q por V y por B. ¿Por qué? Porque la velocidad en este caso, estamos aplicando en este caso concreto, el seno, habría que multiplicar aquí por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forman V y B, pero como hemos planteado que sea 90 grados en ese experimento, seno de 90 es 1, con lo cual nos quedaría QV. Y entonces ahora de aquí podríamos despejar perfectamente B, el campo magnético BS, a que sería igual, sería la fuerza que experimentan los electrones o que sufren los electrones partido la carga de ese electrón por la velocidad de ese electrón. Con lo cual, esta vez nos ha quedado un poco mal, con lo cual es una manera también de ver B como, podemos definir el campo magnético como la propiedad del espacio en la que una carga puntual Q, los electrones del experimento abajo, se desplazan a una velocidad V, experimentan los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional a V y B. Aquí lo tenemos. Y también podemos definir al campo magnético como el cociente entre esa fuerza que sufren las partículas partido entre el valor de la carga de esas partículas y de su velocidad. Bueno, esto, si operamos, por eso dijimos en el vídeo de introducción
al campo magnético, esto se va a medir siempre en newtons partido coulombio y metros segundo. Eso venía precisamente de aquí. Esto, recordemos, también es un Tesla. Tesla es un newton partido un coulombio por partido metro y partido un segundo, que es la unidad internacional de medida del campo magnético. Bueno, de esta manera hemos visto ya que efectivamente se comprueba, y es así, que una carga puede experimentar fuerzas no únicamente por el campo eléctrico, es decir, por el hecho de estar quieta, sino también por el hecho de estar en movimiento en lo que hemos llamado la fuerza de Lorentz. Q por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Bien, este resultado es muy importante y lo utilizarán para resolver muchísimos problemas de electromagnetismo, puesto que siempre que haya un campo magnético vamos a tener que tener en cuenta esta fuerza de Lorentz. Bien, amigos, vamos a seguir avanzando en el tutorial con nuevas cuestiones y nuevos asuntos. No se vayan, continuamos hasta ahora.